Podemos empezar a grabar. Muchas gracias. Entonces, en el marco de esta Semana de la Inclusión, recordemos que este es un espacio que surge para permitirnos pensar en nuestra institución y en general en las instituciones de educación superior como un lugar para la acogida, el encuentro y el respeto por las características diversas de todas las personas. Les recordamos también que este es un evento que cuenta con interpretación en lengua de señas colombiana y que si asistieron a las diferentes charlas de esta semana y llenaron el debido formato de asistencia, obtendrán certificado que será enviado posteriormente a su correo electrónico. Esta noche entonces, antes de comenzar con nuestra charla, queremos también invitar a las personas que pertenecen a la Fundación Universitaria Católica del Norte, quienes están en calidad de docentes y administrativos y de estudiantes, a recordarles que estamos en el proceso de la realización de la encuesta del Índice de Inclusión en Educación Superior, que es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional. Este proceso solamente tomará 5 minutos y realmente contribuye mucho para los procesos de evaluación y seguimiento de todo lo que tiene que ver con la inclusión en la institución. Entonces, el día de hoy yo les voy a compartir esta encuesta por el chat de acuerdo al rol, o sea, es decir, hay una encuesta para estudiantes, otra encuesta para docentes, otra para administrativos. La voy a compartir y les pido el favor que quienes están acá conectados en la institución nos ayuden entonces para llenar esta encuesta. Listo, entonces en este momento voy a pegar esta información para que por favor nos ayuden con este proceso. La voy a pegar entonces en orden. Hay una encuesta que es para estudiantes. Y hay otra encuesta que es para administrativos y docentes. Les agradecemos mucho si la pueden explorar, igual ya se las hemos enviado a sus correos electrónicos. Bueno, y ahora sí, bueno, acá me dicen que para los egresados, les contamos que para los egresados esta encuesta en este momento no está vigente, porque para los egresados solamente tiene una vigencia aproximadamente de un mes, es un tiempo muy corto y hay que hacer un registro en el sistema nacional, entonces en este momento se complica un poco porque solamente cubre el periodo luego de los grados. ¿Listo? Muchas gracias a Sandra Navarro por su pregunta y por su interés. En este momento entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la charla de este día. Le damos la bienvenida a la ponente del día de hoy. Nuestra ponente del día de hoy es Luisa Fernanda Moreno. Luisa es estudiante de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica del Norte y trabaja en el INSI, el Instituto Nacional para Ciegos. Luisa está realizando sus prácticas profesionales en el Centro de Inclusión de la Fundación Universitaria Católica del Norte y es una persona con discapacidad visual. Entonces, ¿quién mejor que Luisa para que nos hable de estos aspectos? Precisamente desde su vivencia y que nos permita visibilizar la lucha de las personas ciegas en torno al reconocimiento y goce efectivo de sus derechos. En este día, en esta charla que es de 45 minutos, Luisa nos hablará acerca de la resignificación de la educación inclusiva. Esta charla está denominada La discapacidad en la cotidianidad. Recuerden que ustedes pueden ir formulando sus preguntas por el chat y que al final daremos un espacio para que Luisa nos ayude a responder estas preguntas. Entonces, démosle la bienvenida a Luisa. Buenas noches, Luisa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, realmente me siento muy contenta de estar en este momento con ustedes porque quiero hablarles desde mi experiencia, lo que ha sido mi experiencia no solamente como estudiante con discapacidad visual, sino como persona con discapacidad visual, que esto conlleva a muchísimas cosas alrededor.
Entonces, pues muchas gracias por la invitación y como ha dicho Karen, al final vamos a tener un espacio para preguntas y yo quiero invitarlos a que sean muy abiertos con las preguntas. En momentos cuando tenemos la posibilidad de interactuar con una persona con discapacidad, digamos que nos encontramos como con un poco de temor, ¿no? Yo como le hablo, qué le digo, qué le pregunto, pero qué tal que si le pregunté esto se va a enojar o se va a sentir mal. Y aquí quiero invitarlos a que puedan participar de una manera muy activa y muy tranquila en las preguntas que hagan. Quiero hablar de varios aspectos frente a la educación inclusiva y al final voy a hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia como persona con discapacidad visual. Entonces, mi invitación va a que si ustedes tienen alguna pregunta, que digan, no, pero qué pena preguntarle esto, o yo siempre he tenido la curiosidad de saber esto de una persona con discapacidad visual, pero ¿cómo hago? Tranquilo, tranquilos, pregunten lo que quieran, que por mí no hay inconveniente y como siempre digo, yo créanme que no siento ni temor, ni vergüenza, ni pena, ni me da mal genio que me pregunten lo que deseen. Entonces, justamente estoy también en este momento hoy aquí con ustedes para poder también despejar muchas inquietudes que tengan frente a las personas con discapacidad, la educación, la cotidianidad de una persona con discapacidad visual. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulos, quiero hablar en primer lugar de la educación inclusiva como un derecho fundamental en la vida de la persona con discapacidad. Todos los seres humanos, digamos que tenemos derecho a la educación, ¿cierto? Y esto, por supuesto, incluye a las personas con algún tipo de discapacidad. Para esto es fundamental que esta población pueda acceder a una educación inclusiva, sin ser discriminados, en igualdad de condiciones, de una manera equitativa y sobre todo una educación de calidad. Es decir, lo que se pretende es que lo que se le enseña a la persona con discapacidad tenga los mismos aspectos que se le enseñan a una persona sin discapacidad, pero realizando, por supuesto, los ajustes razonables que el estudiante concretamente requiere, ¿sí? Podemos decir que en los últimos años ha cobrado como una gran relevancia la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque esto hace que, digamos que sea digamos que esto es como fundamental para que sea como ejercido el derecho fundamental que tiene las personas con discapacidad visual, ¿sí? En este caso, pues en mi caso, pero digamos que en todo tipo de discapacidad. Esto, por ejemplo, esto de la educación inclusiva y todos los aspectos de la educación inclusiva están alojados en la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿sí? En la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero este reconocimiento que ha tenido la educación inclusiva en los últimos años, no solamente para que la persona que vive la discapacidad pueda acceder a una educación de calidad, ¿sí? Sino también para que las sociedades, nuestras sociedades, sean incluyentes y justas para todos los ciudadanos, incluyendo a las personas con discapacidad. Recuerden que nosotros, antes de ser estudiantes, somos personas, ¿sí? Antes de yo ser una estudiante con discapacidad visual, soy una persona y como tal tengo derechos y uno de mis derechos fundamentales es acceder a la educación y esa educación tiene que ser inclusiva, ¿sí? Una educación que se ajuste a mis necesidades como persona ciega. Si logramos que el derecho fundamental a la educación sea respetado y ejercido hacia las personas con discapacidad, lograremos que se brinde a esta población digamos que se brinde a esta población una educación verdaderamente inclusiva, ¿sí?
Pero si hablamos de educación inclusiva, necesariamente estaremos hablando de una educación de calidad, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta que la educación inclusiva es sinónimo de la educación de calidad. Cuando a mí me dan como persona ciega una educación inclusiva, donde, vuelvo y digo, me brinden los ajustes razonables, que el texto, por ejemplo, esté en un formato que mi lector de pantalla pueda leer sin inconveniente, que las imágenes del texto, por ejemplo, estén etiquetadas, eso, digamos, ese acceder a esos formatos, a todos los recursos que tengo yo para poder estudiar de una manera autónoma e independiente, pues van a hacer que yo tenga una educación de calidad, porque yo voy a estudiar en igualdad de condiciones que el resto de mis compañeros. Yo no voy a tener que hacer 1000 cosas más para poder acceder, por ejemplo, a un documento que X profesor me mandó a leer para sacar, no sé, un ensayo, por ejemplo. ¿Sí? No lo voy a tener que hacer si el formato desde el principio está precisamente en un formato, digamos, que mi lector de pantalla pueda leer. Muchas veces nos encontramos las personas con discapacidad visual, lo hablo concretamente desde la discapacidad visual, pero sé que existen en otras discapacidades, que por ejemplo, yo voy a acceder a un PDF, pero lastimosamente este PDF no está en formato editable, sino que está en formato imagen. ¿Qué pasa? Que los lectores de pantalla para las personas ciegas no leen formatos de imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como persona ciega, para poder acceder a ese formato que tengo que leer, tengo que hacer otras cosas, tengo que pasarlo por el OCR de mi computador, tengo que decirle a alguien que por favor me lo lea o que por favor alguien me lo grabe para yo después escucharlo, ¿ya? Entonces, siempre es importante tener en cuenta que cuando vayamos a brindarle a la persona con discapacidad una educación, esta educación sea inclusiva y, lo que les digo, sea de calidad, que es un sinónimo de la inclusión. Si bien en los últimos años ha habido progresos, no podemos desconocer que hay problemáticas profundas que impiden a las personas con discapacidad acceder a una educación inclusiva. Lo que hablaba hace un momento, por ejemplo, de los formatos que no son accesibles para nosotras las personas ciegas, ¿sí? Aún lastimosamente, por ejemplo, las personas con discapacidad no pueden acceder a la educación. No sé si ustedes han escuchado que hay regiones que si la educación es difícil para un niño que no tiene discapacidad, ¿cómo es para un niño que tiene discapacidad? Pues se dificulta muchísimo más. ¿Por qué? Empezando porque los profesores no están capacitados para brindarle las herramientas a ese niño que necesita para poder aprender en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeritos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también hay personas con discapacidad que son aislados, ¿sí? Aislados de sus demás compañeros. Que, por ejemplo, muchas veces dicen, no, es que un niño con discapacidad cognitiva que va a poder aprender en la misma aula del niño sin discapacidad, si es que yo me gasto mucho más tiempo. Y se los comento porque yo he escuchado eso de muchos profesores. Yo he tenido la oportunidad de brindar muchas capacitaciones a colegios y los profesores me dicen, no, pero es que yo cómo le voy a decir, le voy a enseñar a este niño ciego, por ejemplo, cómo es una imagen o cómo le voy a decir, ven, pinta sobre sin salirte de la línea, si es que yo tengo otros 40 niños en el aula. Ese es el temor de muchos compañeros, ¿sí? Pero es importante que se den cuenta que el aislar a los chicos con discapacidad o el no brindarle las herramientas necesarias para que puedan acceder a una educación de calidad, lo que hacen es que van a tener en su educación una calidad inferior al resto de los estudiantes. O sea, no van a poder aprender lo mismo que el resto de los estudiantes que no tienen discapacidad. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen las herramientas necesarias para poder
precisamente acceder a todos los contenidos que el profesor está dando en el aula, ¿sí? Y cuando hablo del aula puede ser aula virtual y aula presencial, porque eso se está presentando, no solamente las problemáticas se están presentando a nivel presencial, sino también los hemos encontrado a nivel virtual. Muchas veces, lastimosamente, las plataformas no son accesibles con lectores de pantalla. Muchas veces hay videos que dicen, ve, escucha este video, y cuando vamos a ver el video solo tiene música y entonces letra. Y yo, ¿cómo hago para leer, para ver el video si es que no veo? Mi lector de pantalla no me puede decir lo que está apareciendo en la pantalla. Mi lector de pantalla no me lee, por ejemplo, los subtítulos. Cuando hay una persona sorda, por ejemplo, y quiere acceder al contenido, ¿qué pasa cuando ese contenido sí está hablando la persona en el video, pero si no tiene lenguaje de señas? ¿Cómo accede esta persona sorda a la información de ese video? Ahora vamos a hablar un poco sobre las barreras que impiden a la persona con discapacidad acceder a la información. Digamos que estas barreras con las que se encuentra la persona con discapacidad se deben a diversos factores. Por ejemplo, una barrera es que se vea a la persona con discapacidad como la que tiene el impedimento para acceder a la información, a la educación, perdón, y no a su entorno, ¿sí? En este momento quiero recordarles o, digamos, si no lo saben, enseñarles que la discapacidad no está en la persona que tiene la deficiencia funcional, está en lo que lo rodea, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo como persona ciega tengo una deficiencia funcional. ¿Cuál es mi deficiencia funcional? El no ver. Esa es mi deficiencia funcional. Pero mi discapacidad está en mi entorno. Cuando, por ejemplo, quiero ingresar, por ejemplo, a contenidos alojados en la web, o quiero acceder a un libro, por ejemplo, para disfrutar de su lectura, pero estos contenidos o este libro no es accesible con mi lector de pantalla. Porque, por ejemplo, tienen imágenes que no están etiquetados, o sea, es decir, no están descritas para mí como persona ciega. O, por ejemplo, por lo que hablaba hace un momento de los PDFs que están en imagen, ¿sí? Digamos que esa en sí sería mi discapacidad. Lo que está en mi entorno, lo que yo me encuentro como persona ciega en mi entorno. Esa es mi discapacidad. Eso es lo que a mí me dificulta como persona ciega acceder a la educación, ¿sí? Acceder a los contenidos que me encuentro todos los días. Y en ese momento, digamos que estoy hablando solamente del tema virtual, del tema de páginas web, de libros, de los diferentes contenidos, las diferentes plataformas que me encuentro yo cuando navego en la web, ¿sí? Pero no, ni siquiera les estoy nombrando de las barreras que me encuentro yo físicamente afuera, ¿sí? Cuando quiero, por ejemplo, no sé, subirme a un bus, una cosa tan sencilla que es subirse a un bus, y el señor conductor cierra la puerta en mi cara porque me ve con un bastón y dice, es que esta ya va a pedir limosna. Y se los digo porque es la realidad que viven las personas con discapacidad. Yo no me estoy inventando nada, es lo que hemos vivido por muchos años, por muchos siglos, las personas con discapacidad. Esa realmente sería nuestra discapacidad, ¿sí? Las barreras físicas, actitudinales y comunicativas que nos encontramos en nuestro entorno. Esa es nuestra discapacidad, no es nuestra deficiencia funcional, es decir, no es no ver, no es no escuchar, no es no caminar, no, esa no es nuestra discapacidad. Cuando nos referimos, por ejemplo, a una persona con discapacidad, nos referimos que la persona tiene una deficiencia funcional, ¿sí? O sea, tiene una, digamos que le impide el no ver, el no caminar, eso es una deficiencia funcional, ¿sí? Pero digamos que el prefijo con discapacidad, discapacidad, quiere decir que es, digamos que la discapacidad está en su entorno. Pero cuando, por ejemplo, llamamos a la persona discapacitada, quiere decir que la persona es la que tiene el problema,
¿Sí? ¿Sí me puedo entender? Por eso es muy importante, por ejemplo, en este momento, el tema del lenguaje inclusivo, que esa es otra de las barreras que encontramos las personas con discapacidad para poder acceder a nuestro entorno, a la educación inclusiva. ¿Sí? El lenguaje que manejamos hacia las personas con discapacidad. No solamente la inclusión tiene que ver con que yo vuelva una página accesible o con que yo vuelva un formato accesible para que una persona lo pueda leer sin inconveniente. Desde mi lenguaje, desde cómo me refiero a las personas con discapacidad, empieza también la educación. ¿Sí? La educación inclusiva a una persona con discapacidad. No es lo mismo referirse a una persona con discapacidad a referirse a una persona discapacitada. Son términos totalmente distintos. ¿Por qué? Vuelvo y les explico. El término con discapacidad quiere decir que esa persona vive con una deficiencia funcional, pero que la discapacidad está en su entorno. Mientras que si nos referimos a una persona discapacitada, quiere decir que el problema está es en la persona que tiene la deficiencia funcional. Y esto, por supuesto, que no puede ser. Esto no puede ser, porque mi ceguera no me impide absolutamente nada. Yo vivo absolutamente normal con mi ceguera. Una persona sorda lleva una vida absolutamente normal por, digamos, al no escuchar. No quiere decir que sea distinto porque no ve, porque no camina, porque no oye. Eso es totalmente falso. También, por ejemplo, encontramos la barrera de la discriminación, cuando, por ejemplo, esta es persistente hacia las personas con discapacidad. Muchas veces encontramos que, por ejemplo, población con discapacidad, digamos que son como aisladas o sí, como recluidas en instituciones residenciales, ¿sí? Por largas temporadas. O sea, los aíslan allá. Ustedes allá, nosotros acá. O, por ejemplo, que se tiene una expectativa baja hacia las personas con discapacidad que estudian en entornos educativos regulares, ¿sí? Generando esto, por ejemplo, que se aumente el miedo, la inseguridad de la persona con discapacidad y, por ejemplo, también se aumenten los prejuicios que tienen el resto de la sociedad hacia nosotros. Esto, digamos que es importante que ustedes, por ejemplo, como estudiantes, como docentes, como invitados, se den cuenta que la discapacidad va más allá de ver a una persona ciega caminando en la calle o de ver una persona sorda hablando con su compañero en lenguaje de señas. La discapacidad va mucho más allá. Cuando discriminamos a una persona con discapacidad, no solamente lo que les digo, no la discriminamos no solamente con lo que he hablado, con no generar contenidos accesibles para las personas con discapacidad, sino además, lo que les digo, siendo aisladas, ¿sí? Siendo aisladas, siendo rechazadas, porque no sé cómo hablarle, porque no sé cómo dirigirle, o porque, ay, no, para eso hay escuelas para niños con síndrome de Down. Allá ellos y acá nosotros. ¿Sí? Ellos allá, nosotros acá, ellos allá tienen las técnicas como le enseñan, nosotros acá. Y eso es totalmente falso. Falso. Un niño con discapacidad, con cualquier discapacidad, puede aprender en la misma aula de un niño que no tiene discapacidad. Lo único es que hay que brindarle los ajustes razonables para que todos aprendan en igualdad de condiciones. Encontramos, por ejemplo, también otra barrera que es el desconocimiento sobre la inclusión, sobre la educación inclusiva. Así como, por ejemplo, la falta de divulgación en las familias que tienen miembros con discapacidad, ¿sí? O, por ejemplo, la falta de respuesta por ejemplo, a las necesidades de apoyo que tienen los estudiantes con discapacidad, ¿sí? Creando miedo. ¿Por qué? Porque se piensa que la educación inclusiva genera un deterioro en la calidad de la educación. Y muchas veces nos hemos encontrado, y hablo no solamente como persona con discapacidad visual, sino como funcionaria de una entidad del Estado, nos hemos encontrado que los papás, las mamás, los cuidadores de niños con discapacidad dicen,
ay no, pero es que yo no sabía que un niño puede estudiar o que mi hijo puede estudiar en la misma aula un niño que no tiene discapacidad, yo no tenía ni idea, y entonces lo aíslan toda la vida, lo enseñan a ser temeroso, inseguro. Nos hemos encontrado, por ejemplo, casos de niños que uno se da cuenta la diferencia de su educación, ¿sí? De lo que han hecho sus papás con ese niño. Por ejemplo, un niño que sí, nació ciego, absolutamente nada nació viendo, pero por ejemplo que los papás dijeron, no, pero es que él ve, pero él puede hacer absolutamente todo en la vida. Y entonces le enseñan muchas cosas, por ejemplo, lo inscriben en muchos cursos, le permiten desarrollarse como persona, como ser humano, ¿sí? Y ese niño, adicional, por ejemplo, le fortalecen su parte física, entonces le permiten practicar deportes que, no sé, natación, el fútbol, que le permitan como estimular esa parte física. Pero también hemos conocido niños, por ejemplo, que los papás no tienen conocimiento porque nunca han sido acompañados en ese proceso de discapacidad de su hijo, y entonces son absolutamente temerosos, y entonces no dejan al niño nunca caminar solo, en todo momento están sobreprotegiéndolo, y encontramos estos dos casos donde los dos niños tienen la misma edad. Yo he conocido niños así, los dos niños tienen la misma edad, pero mientras que el niño que fue apoyado desde el principio por sus padres porque tenían el conocimiento, porque se asesoraron, el niño corre, juega, brinca, mejor dicho, digamos, totalmente como ágil, didáctico, ¿sí? Y encontramos el otro niño que es absolutamente retraído, temeroso, que no se puede separar de la pared para caminar porque le da un miedo absoluto, ¿ya? Entonces, esa es otra de las barreras que encontramos muchas veces. No es el desconocimiento de la educación inclusiva, digamos, de decir, oiga, es que la educación inclusiva no va a retrasar el proceso de los demás estudiantes, eso no es cierto. Lo que va a hacer la educación inclusiva es que va a brindar al estudiante con discapacidad las mismas herramientas del niño que no tiene discapacidad, y van a aprender los dos en igualdad de condiciones, ¿sí? O unos padres que buscan asesoría y que son asesorados correctamente, porque ese es el otro problema, que muchas veces nos encontramos con docentes, con profesionales que dicen, no, su niño es sordo o su niño es ciego, vaya y búsquele una escuela especializada para él, trate de que su hijo lleve la vida normal, la vida lo mejor posible que pueda, como si la discapacidad fuera una enfermedad o como si la discapacidad fuera un castigo divino y que hay que resignarse porque no hay que hacer. O sea, porque pobrecito nació ciego, pobrecito nació sordo, pobrecito nació sin poder caminar, y esto es totalmente falso. Vuelvo y les digo, depende muchísimo, no solamente del entorno escolar, sino de los papás, del conocimiento, de la asesoría que tengan los papás para que un niño pueda desarrollarse adecuadamente en todos los ámbitos de su vida, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en todos los ámbitos, pero depende mucho de todos nosotros, no, eso no depende solamente de los papás, depende de los profesores, depende de las instituciones, depende del Estado, depende de muchísimas cosas. Otra barrera, por ejemplo, es la falta de investigación. ¿Por qué? No permite que se creen programas, digamos, que permitan formular políticas que sean realmente como eficaces, ¿sí? Y digamos, como intervenciones que realmente favorezcan la educación inclusiva. Este tema se ha investigado mucho tiempo, ¿sí? La discapacidad, el ámbito educativo, la educación inclusiva, y para eso pues han habido muchos avances, pero todavía existe un miedo, como una cosa de decir, no, ay, ¿qué hacemos con estas personas con discapacidad? O nadie, digamos, como que de verdad se ha tomado la tarea de hacer una verdadera investigación, de decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades de los niños con discapacidad? ¿Sí? ¿Qué necesita un niño con discapacidad? ¿Cómo podemos apoyar a una familia que tiene un niño con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad?
Y esto, por supuesto, lo que les digo, pues genera como un retroceso, no solamente en la educación del niño, sino en las mismas políticas, que van encaminadas como a precisamente a generar una verdadera educación inclusiva. Otro impedimento o barrera, digamos, es la falta de apoyo del Estado. Esto es muy grave porque el Estado tiene muchísimo que ver. Y también, sobre todo, el conocimiento técnico que se necesita para la educación inclusiva, ¿sí? Esto genera, por ejemplo, que se cree una deficiencia en la capacitación a los docentes. ¿Mm? Porque muchas veces por no recibir información veraz y de calidad, pues los docentes tampoco pueden, digamos, como brindar al estudiante con discapacidad los conocimientos requeridos para, digamos, como culminar su proceso académico, ¿sí? Y obviamente pues de manera positiva. Lastimosamente el Estado muchas veces no se preocupa precisamente por capacitar a los docentes, por financiar programas de investigación que puedan realmente brindar las herramientas para atender a la población con discapacidad y que realmente se pueda como brindar una educación inclusiva a esta población, ¿sí? El Estado sí ha avanzado en cosas, pero falta muchísimo. El Estado muchas veces invierte en otras cosas que claro que también pueden ser importantes, pero que no tienen en cuenta las personas con discapacidad. Lastimosamente todavía el Estado no tiene en cuenta totalmente a las personas con discapacidad. Y de eso nos damos cuenta. Pongo el ejemplo nuevamente de los niños que están en un municipio, en una vereda, que tienen discapacidad y este niño no puede acceder a la información, entonces, a la educación, entonces le tocó quedarse en la casa con sus papás porque no hay quien le enseñe, porque el profesor no sabe, porque al profesor le da miedo. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué al profesor le da miedo? Pues porque el profesor nunca fue capacitado para enseñarle a un niño con discapacidad. Nosotros no estamos diciendo es que el profesor tiene que ser, mejor dicho, sabérselas todas. No, eso tampoco es así, pero sí tiene que tener las herramientas, los instrumentos necesarios para enseñarle a ese niño con discapacidad. Es importante eso. También digamos que existe otra barrera como la falta de financiación. Volvemos a lo mismo, el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es inadecuada e insuficiente, no permite realizar los ajustes razonables a los alumnos con discapacidad que tienen las instituciones, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que haya una verdadera inclusión educativa, una educación inclusiva. Lastimosamente, el Estado invierte en muchas otras más cosas, pero no invierte realmente en poder generar herramientas o en poder capacitar, en poder, por ejemplo, adecuar, ¿sí?, instituciones para que los niños puedan aprender, los niños con discapacidad, puedan aprender junto a sus compañeros que no tienen discapacidad. Lastimosamente esto creo que falta muchísimo en Colombia, falta muchísimo que el gobierno de verdad pueda destinar recursos realmente significativos para que la educación de las personas con discapacidad realmente sí tenga ajustes razonables para todos los niños con discapacidad en Colombia, y para que esta educación pues sea realmente de calidad. ¿Mm? Así digamos que podríamos encontrar pues muchas barreras educativas y vuelvo a lo mismo, tanto físicas como actitudinales, como de comunicación hacia las personas con discapacidad. Perdón. Pero creo que una de las más, podríamos decir, grave que en este momento existe
en algunas instituciones académicas, por ejemplo, y hablo también en muchas personas todavía, digamos, que ven a la discapacidad como un castigo, es la barrera actitudinal. Esa barrera actitudinal es la más grave de todas. Nosotros podemos trabajar sobre la barrera arquitectónica, sobre la barrera, digamos, que impide que un estudiante pueda acceder a la información en igualdad de condiciones que el resto, sobre, por ejemplo, la barrera que tiene que ver con el ámbito virtual. Podemos interferir en todas esas barreras, pero si no interferimos en la barrera actitudinal, que es la que más está haciendo daño a los estudiantes con discapacidad, no vamos a hacer nada. Porque yo me puedo encontrar con un contenido accesible para mí, que yo pueda acceder a la información perfectamente con mi lector de pantalla, sepa la gráfica cuál es, cómo es, entendí perfectamente, que pueda navegar en la web perfectamente. Pero si yo me encuentro con un profesor que me dice, ay, pero no, pero yo cómo voy a hacer para que usted, por ejemplo, presente esta evaluación. O, ay, no, yo cómo le hablo a esta estudiante ciega. O, ay, no, yo cómo me dirijo. Si no, digamos, combatimos esta barrera actitudinal, no estamos haciendo nada. Lastimosamente, esa es la que más le está haciendo daño. Esta está generando exclusión hacia los estudiantes con discapacidad, porque muchas veces no creen en las capacidades que tienen como estudiantes y como personas, porque recuerden que ante todo somos personas. Antes de ser estudiantes, somos personas. Somos personas. Entonces creo que esa es la barrera, la primera barrera, la primerita barrera que tenemos que derribar es la barrera actitudinal. Si derribamos esa barrera actitudinal, muy seguramente el resto de barreras las vamos a eliminar. Ahora, aquí quiero hablar un poco sobre la transformación de la cultura política y la práctica en los ámbitos educativos. Digamos que pues para, obviamente, sobre el tema de la educación inclusiva, ¿no? Perdón. El transformar la realidad educativa de los estudiantes con discapacidad con la que todavía se cuenta en Colombia es trabajo de todos, ¿sí? Esto garantiza pues que, digamos, se tenga el derecho fundamental a la educación inclusiva y se pueda responder a las diversas necesidades de cada estudiante con discapacidad. Además, también asegura la participación, la accesibilidad, la asistencia a clases y el buen rendimiento de los estudiantes con discapacidad. Es necesario cambiar el pensamiento de, digamos, que algunos profesionales tienen, y es creer que las personas con discapacidad no son capaces de realizar las diversas actividades dejadas por los estudiantes, por los docentes, ¿sí? Porque muchas veces, vuelvo a lo mismo, nosotros, digamos que para cambiar como para transformar la realidad que en ese momento en Colombia se está viviendo frente a la educación inclusiva, tenemos que, primero, desde cero, trabajar nosotros, ¿sí? Y segundo, lo que les digo, dejar ese pensamiento, primero, de pobretear a la persona que no tiene discapacidad, que tiene discapacidad. Decir es que es pobrecito porque no ve, pobrecito porque no oye, pobrecito porque no camina. No, pero no, pobrecito, ¿cómo hará? O incluso, y se los digo porque lo viví en mi bachillerato, que muchas veces los profesores nos regalaban las notas. ¿Por qué? Pues porque yo era ciega. Ah, no, es que pobrecita, no. Ella se esforzó mucho y así lo haya hecho mal, pongámosle bien. Y esto no puede ser. Las personas con discapacidad, así como tenemos derechos, tenemos deberes. Y mi deber como estudiante es presentar algo bien hecho.
que en momentos se creen ajustes razonables, por ejemplo, en decir, venga, yo no puedo hacer un mapa mental, porque es lógico que no puedo hacer un mapa mental porque esto implica visión. Es muy diferente porque el profesor me puede decir, no, ya no hagas un mapa mental, haz tal cosa, ¿sí? Es muy distinto. Pero lo que les digo, necesitamos transformar desde nosotros mismos, desde ustedes como docentes, desde ustedes como familiares, desde ustedes como estudiantes, necesitamos transformar esta educación, ¿sí? Este pensamiento que tenemos hacia las personas con discapacidad. No volverlas como héroes, porque no somos héroes, somos personas comunes y corrientes, pero tampoco pobretearlos todo el tiempo. Y entonces decir, no, es que yo, Luisa, señora. perdón, te quería hacer un recordatorio que nos quedan más o menos 9 minutos. ¿Listo? Ok, sí, señora, muchas Gracias. gracias. Entonces, no es decir, es que yo voy a regalarle la nota a este estudiante o yo no lo voy a calificar como debe calificarse porque tiene una discapacidad. Desde nosotros, vuelvo y repito, como estudiantes, como profesionales, como docentes, como familiares, desde nosotros, digamos que tiene que partir el transformar esta educación. ¿Para qué? Para que esta educación pueda ser brindada realmente con calidad, con eficacia, ¿sí? Con pertinencia hacia la persona con discapacidad, exigiéndole como se exige al resto de los estudiantes, sin desmeritar, digamos, lo que esa persona con discapacidad puede hacer y sí brindándole al contrario los ajustes razonables para que esta persona pueda presentar los trabajos en igualdad de condiciones que todos. Digamos que el último aspecto que quiero tocar aquí es el vivir con una discapacidad. Quiero hablar de varios aspectos muy concretamente. El primero es el entorno familiar. Mi entorno familiar, cuando yo quedé ciega, fue muy difícil. Para mí, para mi familia fue muy difícil. Y no aceptaban tener una hija ciega. Entonces mi mamá buscaba cuánto médico se encontraba. Y yo, bueno, digamos que por desconocimiento, yo tuve que salir de estudiar. ¿Por qué? Yo estaba en ese momento cursando sexto de bachillerato, yo tenía 11 años y yo tuve que salirme de estudiar, no solamente porque, bueno, tuve que vivir muchísimas, digamos que procesos, cirugías, médicos, una cosa, otra, porque no sabían realmente lo que estaba pasando con mis ojos, sino además porque la educación en ese momento no estaba preparada para mí. Entonces el colegio dijo, no, nosotros no podemos seguir recibiendo a su hija porque pues no sabemos cómo vamos a enseñarle, ¿sí? No tenemos los profesores especializados, los tiflólogos, para enseñarle a su hija. Y yo tuve que salirme de estudiar. Fueron años muy difíciles, ya finalmente digamos que se pudo dar como un diagnóstico de mi ceguera, pero yo perdí muchos años. Yo entré a estudiar nuevamente mi bachillerato siendo adulta. Yo estudié mi bachillerato a los 22 años. Y para mi familia fue muy difícil el aceptarme ciega. Pero aquí parte mucho la persona con discapacidad. Porque si bien el nacer con discapacidad o adquirir la discapacidad es difícil en sí ya, no solamente para la persona ciega, sino para la familia, también es cierto que no podemos quedarnos ahí. Y esa es una de las cosas que yo, después de que, digamos que me acepté como persona ciega, entendí y le hice entender a mi familia. Yo me quedé ciega, pero a mí la vida no se me acabó. Yo sigo siendo persona y sigo siendo normal, porque lo ven a uno como anormal, ¿no? Entonces sigo siendo normal y yo puedo hacer las cosas que yo quiera. Lo único es que necesito ciertas técnicas para seguir realizando las cosas que cotidianamente hacía. Entonces fue muy difícil, pero vuelvo y digo, esto depende mucho de la persona ciega. Si la persona ciega se ve como pobrecita, se me acabó la vida, o la persona con discapacidad, cualquiera, se me acabó la vida, ahora qué voy a hacer si no puedo volver a caminar, ahora qué voy a hacer si me quedé sorda, muy seguramente el resto de la sociedad va a ver a esa persona así, como el pobrecito. Y esa persona nunca va a salir de ahí. Eso fue lo que yo intenté hacer.
empoderarme, es decir, yo soy capaz, soy ciega, sí, pero soy capaz de seguir adelante. Y pues hasta el momento creo que lo he hecho. El entorno social, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Si a mí la gente me ve todo el tiempo pobreteándome, diciéndome yo qué voy a hacer con mi vida, se me acabó la vida, pues la sociedad me va a ver así. Hoy en día tengo relaciones con todo el mundo, o sea, es decir, yo tengo amigos, tengo conocidos, tengo mucha gente que sé que me quiere, que me apoya, ¿sí? Pero que me ven como persona y que he podido, gracias a mi forma de ser y a mi empoderamiento, derribar muchos imaginarios. A mí la gente me conoce y entonces dicen, no, es que ay, ella Luisa es buena, Luisa es bonita, Luisa tiene un genio divino, pero cuando me conoce se da cuenta que yo soy una persona común y corriente, con carácter, defectos, virtudes, como cualquier otra persona, ¿sí? Y he podido enseñar a través de mi discapacidad que primero hay que ver a la persona y que no pueden encasillar a todas las personas con discapacidad, decirles que todas las personas con discapacidad son ángeles o todas las personas con discapacidad son de un genio terrible. No, todas las personas con discapacidad somos personas y lo primero que hay que ver es que somos personas. El entorno laboral ha sido difícil, muy difícil, porque si bien yo trabajo ya hace 7 años, 7, 8 años con el INSI, y fue una oportunidad que el Instituto Nacional para Ciegos me dio sin tener experiencia laboral. Yo, digamos que he podido saber no solamente, digamos, de gente muy cercana a mí, sino de lo que uno ve en la sociedad y trabajando en una entidad del Estado, que es muy difícil acceder al trabajo. Una persona con discapacidad se tiene que preparar muchísimo más que una persona que no tiene discapacidad para poder digamos, como vincularse a un cargo que ni siquiera muchas veces tiene que ver con sus funciones. Por ejemplo, una persona con discapacidad estudia Derecho y resultan contratándolo en un call center. ¿Por qué? Porque simplemente no creen en las capacidades de esa persona, lastimosamente. Entonces, el entorno laboral ha sido muy difícil para las personas con discapacidad. En mi caso, vuelvo y digo, trabajo con el Instituto Nacional para Ciegos, pero también sé que en el momento que yo deje de trabajar en el INSI, muy seguramente me va a tocar muy difícil conseguir trabajo, porque precisamente los empresarios, el Estado en sí mismo, no creen en las capacidades de las personas con discapacidad. Y por último, en el ámbito educativo, en mi entorno educativo, pues bueno, como les comenté, yo hice mi bachillerato en mi adolescencia y aunque encontré muchísimo apoyo de parte de los profesores y explicaban muchas veces lo que ponían en el tablero, también encontré obviamente pues muchas dificultades, ¿sí? Y hoy en día estudiando en la Católica del Norte me he encontrado que han hecho un trabajo impresionante para incluir a las personas con discapacidad. Yo soy una de las primeras personas que estudia trabajo social siendo ciega, ¿sí? Y han habido muchísimos avances en la educación hacia mí por parte de la universidad, porque yo he encontrado contenidos accesibles que los han hecho, sé que para que yo pueda acceder a ellos, ¿sí? Pero falta muchísimo, porque el centro de inclusión ha trabajado, digamos, con las uñas, podríamos decirlo así, enseñándole a los docentes, abriendo caminos de inclusión a las personas con discapacidad, pero falta muchísimo. Y falta muchísimo por parte de docentes y de estudiantes, porque todavía las barreras actitudinales existen, todavía existen. Yo como estudiante con discapacidad visual me he encontrado con esas barreras. Me he encontrado no en todos los docentes, pero en algunos docentes con barreras que me dicen, no, pero yo cómo le voy a decir a usted que presente tal cosa, o cómo le hago la evaluación, necesita que usted se la haga oral. ¿Sí? Cuando sé que desde el centro de inclusión le han enseñado al docente que yo puedo presentar la evaluación de una manera autónoma. Recuerden, en igualdad de condiciones que todos los estudiantes que no tienen discapacidad. Entonces, si bien en la universidad han habido muchísimos avances, muchísimos, porque yo creo que
a mí lo que me enamoró de la universidad es que cuentan con las personas con discapacidad y piensan en las personas con discapacidad, y yo me he sentido incluida en la universidad gracias al trabajo que ha hecho el Centro de Inclusión. Sin duda tenemos que tumbar todavía muchísimos imaginarios, muchísimos mitos que tienen docentes, estudiantes y además gente externa que tiene que ver con la institución frente a las personas con discapacidad visual y a las personas con discapacidad en general que están incluidas en o que están vinculadas a la institución. Han sido muchos los avances y yo me siento muy afortunada de estudiar hoy en la Universidad Católica del Norte, pero hay que seguir trabajando muy fuertemente, y creo que esta es la invitación para que ustedes, docentes, estudiantes, directivos, miembros de la universidad y externos si están acá, puedan seguir trabajando por las personas con discapacidad. Somos útiles para la sociedad. Nosotras, las personas con discapacidad, somos útiles para la sociedad, porque nosotros también pagamos impuestos, nosotros trabajamos, nosotros tenemos familia, nosotros somos personas como cualquier otro. Pero necesitamos, sí, que la sociedad se concientice un poco más de la importancia que tenemos nosotros y del rol que jugamos nosotras, las personas con discapacidad, en la sociedad. Luisa, muchísimas gracias. Qué bueno escucharte. Qué bueno conocer tu relato, precisamente desde tu experiencia, desde tu vivencia, desde esos sentires también que nos cuentas, ese proceso de la aceptación también de la discapacidad, el hecho también de lo que dices acerca de la familia, de los procesos educativos. Entonces es muy importante. Te agradezco mucho por este espacio en el que nos brindas esos conocimientos y esa experiencia, que sin duda alguna es un aprendizaje de mucho valor. En este momento tenemos unas preguntas en el chat. Yo entonces te las voy a ir formulando. Digamos que en este momento hay como dos grandes preguntas, y sobre todo lo que tiene que ver con los apoyos de la universidad, y entonces ya te doy espacio para que las respondas. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de discapacidad visual tienes? La persona dice, me refiero en porcentaje, ¿y qué ayudas te brindó la universidad? Esa es la primera pregunta. Bueno, mi discapacidad es ceguera, o sea, total. Yo apenas alcanzo a ver luz. Yo sé si está prendida o si está apagada la luz. De ahí para allá no alcanzo a ver absolutamente nada más. Y los apoyos que me ha brindado la universidad pues han sido muchísimos, porque empezando por los contenidos, lo que hablaba hace un momento, ¿no? Los contenidos han sido adecuados para que yo pueda acceder a ellos. Entonces, por ejemplo, si hay una gráfica, muchas de esas gráficas ya están descritas, ¿sí? Entonces, en la gráfica contiene para que yo pueda, digamos, como entender lo que hay en esa gráfica. También, por ejemplo, el apoyo pues de los docentes hacia mí, ¿no? Entonces, cuando hablaba, por ejemplo, del tema del mapa mental, del mapa conceptual, son aspectos que yo no puedo realizar por ser una persona ciega. Me queda muchísimo más difícil realizarlo, y la idea no es que yo dependa del resto para hacer mis trabajos. Entonces, muchas veces los profesores me dicen, no puedes hacer un mapa mental, entonces hazme un resumen, por ejemplo, ¿sí? O un ensayo. Entonces, digamos que han sido varios como los aspectos en los que me ha apoyado la universidad y los docentes en general, y obviamente pues todo ha partido del Centro de Inclusión, porque ellos han sensibilizado a los profesores, y digamos como que les han mostrado también la importancia de eso, de volver sus contenidos accesibles. Incluso, por ejemplo, me he encontrado con docentes que cuando estamos en encuentros sincrónicos, los docentes, hay no sé, hay imagen o hay una gráfica y los docentes me describen, se toman el trabajo de describirme, mira, Luisa, porque sé que hay una persona ciega acá, Luisa, mira, en la gráfica está esto y esto y esto, o en la diapositiva dice esto y esto y esto y esto. Esos
esos ajustes que aunque en momentos dicen, no, pero esos son mínimos, créanme que para mí son muy significativos. Muchas gracias, Luisa. Ahí también, pues es muy importante resaltar algo que ahorita decías. No es simplemente pensar como en cosas estructurales en cuanto a la accesibilidad, por ejemplo, sino también el deseo de esos profesores, el comprender también estas lógicas, el implementar aspectos mínimos en sus clases que uno cree que no hacen la diferencia, pero mira que tú lo dices, que sí pueden hacer la diferencia. Entonces, eso también tiene mucho que ver con las actitudes que tienen los docentes y con esa disposición y esa apertura también como al cambio y a la aceptación de la diversidad. Eh, y bueno, con respecto a esto, también que estamos nombrando, hay una pregunta de Andrés Felipe Roldán, em, y es como muy encaminado, pienso yo, a lo que tú decías ahorita sobre la aceptación de la discapacidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer como docentes y como centro de inclusión, teniendo en cuenta pues que tú eres practicante en este momento del centro de inclusión, cuando la persona y la familia se niega a aceptar la discapacidad física o cognitiva y no entrega información al respecto o piden no hablar del tema? Yo pienso que, y lo digo porque lo he vivido no solamente desde mi experiencia, sino porque yo he tenido la posibilidad de conocer a varias personas que han quedado con discapacidad, o sea, que han adquirido la discapacidad. Y yo lo primero que digo es que hay que afrontarlo. Es decir, hay que vivir el duelo, porque es un duelo, ¿sí? Cuando una persona queda ciega o nace ciega es un duelo. Pero obviamente se dificulta mucho más cuando la persona queda ciega o queda con algún tipo de discapacidad. Lo primero es afrontar el duelo. ¿Mm? Yo lo que siempre, por ejemplo, he pensado es que la familia no se puede quedar ahí con el doliente, digámoslo así. Yo quedé ciega, entonces, no sé, entré en depresión, no quiero saber nada de la vida. Déjenlo vivir ese duelo. Déjenlo vivir ese duelo. Si tiene que llorar, que llore. Si no quiere hablar del tema, que no hable, no importa. Pero la familia no se puede quedar ahí con la persona. La familia tiene que buscar herramientas, tiene que buscar ayuda, información para ayudar a esa persona con discapacidad, ¿sí? Mostrarle a esa persona con discapacidad que la vida no se acabó, porque entonces la persona con discapacidad entra en una depresión profunda que no va a querer saber nada de su vida. Pero cuando la persona con discapacidad se da cuenta que hay más personas con discapacidad, o sea, que viven su misma discapacidad, pues la persona simplemente va a decir, oiga, sí, pues yo me quedé ciega, pero yo puedo seguir adelante. O yo me quedé sorda, pero mire, esta persona es un magister, es un doctor y es sordo, ¿cómo que yo no voy a poder? ¿Sí? Muchas veces el ejemplo de los demás estimula muchísimo para que la persona con discapacidad pueda afrontar su situación. Y por sobre todo, y vuelvo y repito, no sentir lástima por la persona. Sí, se adquiere una discapacidad y puede ser muy duro, muy difícil. Hay que reorganizar en momentos la vida, porque, por ejemplo, una persona ciega tiene que utilizar técnicas para seguir cocinando, para seguir barriendo, para seguir haciendo su vida común y corriente, para seguir estudiando, trabajando. Pero, vuelvo y digo, no podemos esperar o no podemos sentir lástima todo el tiempo por la persona, es decir, no, es que no ve cómo va a ser, no, es que no oye, no, hay que simplemente impulsarlo y decirle, usted, listo, tiene esta discapacidad, pero usted no se le acabó la vida. Mire lo que han hecho estas personas, mire cómo esta persona ha salido adelante, mire tantos atletas que tienen discapacidad, doctores que tienen discapacidad, y ellos simplemente no se quedaron ahí. Entonces, hay que vivir el duelo y la familia que lo acompañe, sí, pero que no lo ayuden, digamos, no lo dejen ahí, no lo dejen en el hueco y sobre todo la familia no le genere lástima, no genere lástima hacia esa persona, porque creo que la lástima es uno de los sentimientos más dañinos que puede tener una persona hacia otro ser humano.
Luisa, muchas gracias también por estos valiosos ejemplos que pones. Yo ahí agregaría algo más desde lo administrativo, porque nos están preguntando directamente por qué puede hacer también el centro de inclusión, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro actuar? Recordemos entonces que también desde la institución contamos con apoyo de mediadoras pedagógicas, con apoyo psicológico, brindamos asesoría entonces a las familias, a los estudiantes, hacemos remisiones también al Centro de Servicios Psicológicos para asesorar a estas personas en este proceso también de duelo, en el proceso de aceptación. Entonces, es también la invitación a hacer uso de estos servicios que son tan importantes y todo el tiempo desde la institución estamos haciendo seguimientos, estamos haciendo acompañamientos con el objetivo también de que estos procesos se puedan llevar a cabo, que los procesos educativos, a pesar de que una persona tenga discapacidad, eh, puedan, digámoslo, salir adelante las personas, evitando aspectos como la deserción y como el fracaso escolar. Entonces también es importante que tengan en cuenta esos servicios. Muchas gracias, Luisa. Bueno, y hay una última pregunta. Igual, Luisa, pues hay varios comentarios en el chat, pero hay una pregunta que creo pues más o menos cuál sería la respuesta que Luisa daría, pero nos preguntan lo siguiente, ¿cree usted que docentes con cierta antigüedad tengamos oportunidad de mejorar nuestros paradigmas? Personalmente me interesa poder lograrlo, pero no tengo claro el camino y da pena admitirlo. Esta pregunta la hace Lina María Sánchez. Claro, totalmente. O sea, los profesores antiguos, los profesores nuevos, o sea, cualquier profesor puede cambiar como esos paradigmas, esos imaginarios, como ese pensar que tienen hacia las personas con discapacidad. Existen, digamos, como métodos. Lo primero es investigar. Hay que investigar sobre la discapacidad. Cuando ustedes investigan sobre la discapacidad se dan cuenta que, vuelvo y digo, eso no es un castigo, eso es no es una cosa trágica, pues, que le pasó a a la persona que adquirió la discapacidad o que nació con discapacidad, no. Y segundo, pues hay también capacitaciones, ¿sí? Incluso, y pues aquí me voy a tomar el atrevimiento, Karen, de comentar que desde el Centro de Inclusión vamos a realizar capacitaciones en cómo interactuar con una persona con discapacidad. Es importantísimo conocer esto. ¿Por qué? Porque desde el conocimiento que adquiramos, por ejemplo, en este tipo de capacitaciones, pues vamos a poder como tener las herramientas precisamente para cambiar como esos paradigmas, esos imaginarios, ese pensar en momentos hasta negativos que tenemos hacia las personas con discapacidad. Entonces, por supuesto que todos los docentes, antiguos o no antiguos, pueden cambiar no solamente su forma de pensar, su forma de ser, sino incluso la metodología que tienen en sus clases. Cuando llega un estudiante con discapacidad, oiga, yo puedo enseñarle de esta manera al estudiante, yo puedo mostrarle, no sé, puedo describirle de esta manera la imagen a esta estudiante ciega, o puedo brindarle esta formación a este estudiante sordo. Digamos, desde cada docente parte también la posibilidad en que el estudiante pueda como acceder a la información de una manera autónoma, de una manera independiente, con los ajustes razonables que se necesiten, y esto cualquier persona lo puede hacer, cualquier docente. Luisa, muchas gracias. Muy importantes también estas precisiones y acá volvemos a lo mismo. También es desde el ser y desde el deseo que cada uno de los profes, que cada una de las personas tenga respecto a esas actuaciones y a ese cambio en los paradigmas y en las concepciones. No hay más preguntas, Luisa, hay varios comentarios en el chat. eh, Te felicitan por la ponencia, hablan entonces de que esta ponencia está cargada de oportunidades y retos, te agradecen por las precisiones y claridades. Em, Dicen también que es muy hermoso escuchar palabras
de una persona con discapacidad, te felicitan por tan buena ponencia. Proponen también una capacitación específica para docentes universitarios. Seguramente así será, vamos a pensar en el espacio. Entonces, Luisa, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos dejan en el chat sus preguntas y sus comentarios. No sé, Luisa, si en este momento quieras agregar algo más. Sí, lo primero es que quiero agradecerles pues por el espacio. Yo espero que de verdad ustedes se queden con un poquito de lo que les quise enseñar frente a la discapacidad. Y lo segundo es que los quiero dejar con una frase que a mí me identifica muchísimo. Y es que la discapacidad no está en mí como persona ciega, está en quien me mira. Los límites no me los pongo yo, sino que los límites me los ponen ustedes, los que me están viendo. Entonces, no limiten a la persona con discapacidad. No, no opaquen las capacidades de una persona con discapacidad. Por el contrario, si tienen la posibilidad, potencien esas capacidades que tiene la persona con discapacidad, bríndenle oportunidades para que esa persona con discapacidad visual o con cualquier tipo de discapacidad pueda demostrar realmente de lo que es capaz. Muchas gracias. Luisa, muchas gracias. Gracias por tus comentarios, por esta importante frase para celebrar también, perdón, para cerrar y bueno, también para celebrar este espacio. De este modo, finalizamos entonces nuestra Semana de la Inclusión. Gracias, Luisa, por darnos tantos aportes a partir de tu testimonio de vida, a partir de tu experiencia. Sin duda alguna, todo lo que nos cuentas nos da herramientas fundamentales para continuar apostándole a una educación inclusiva y para seguir confiando en que es posible construir una educación más humana, que respete y acoja la diversidad. Sabemos que de la mano de estudiantes como Luisa, seguiremos apostando a que la UCN sea una universidad que además de ser pionera en educación virtual, lidere procesos de educación inclusiva en educación superior, invitación que se extiende también a otras instituciones de educación superior que nos están escuchando esta noche. Entonces, muchas gracias, Luisa. A las personas que nos acompañaron durante esta semana, les damos las gracias y esperamos seguir teniendo la oportunidad de construir aprendizajes en otros espacios. Ya como algunos aspectos técnicos, recuerden que quienes asistieron a las 3 charlas y llenaron el formulario de asistencia recibirán el certificado en su correo electrónico. Recuerden también que estas charlas, que fueron 3 charlas las de esta semana, quedaron grabadas y la idea es que con las personas que nos dejaron el correo vamos a compartir las memorias y vamos a compartir también las presentaciones. Hoy no tuvimos como tal una presentación, queda la grabación, pero también vamos a compartir las presentaciones de los días anteriores. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Que tengan una feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, Luisa. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.